Un tip súper valioso, dale importancia a tu horario operativo. Recordemos que cualquier mercado bursátil financiero, especialmente el de Forex, se divide en diferentes sesiones y dependiendo del par que tú operes, le vas a dar más importancia a una sesión que otra cada día. En este preciso momento les quiero compartir que cada sesión genera movimientos específicos, es decir, serían como patrones en el mercado. Si tú encuentras y te especializas en estos movimientos en cada sesión, vas a generar una rentabilidad muy importante. Ahora, el timing y la acción del precio en este caso son igual de valiosos y si tú te vuelves un especialista y un profesional en esto, los resultados van a suceder. Entonces, en este video te voy a compartir rápidamente un tip súper fácil de digerir y no es un método, solamente una herramienta para que tú crees tu propio método. En este caso es solamente darle valor a tu horario operativa, a la sesión que estás operando. En este caso vamos a operar libra dólar, GBP USD y vamos a ver qué sucede, ¿no? Para conocer las sesiones del mercado, solamente googleamos horarios de mercado Forex para poder entender diferentes sesiones, ¿no? Y a cuál tú le vas a dar importancia. En este caso yo utilizo investing.com. Y en este video vamos a utilizar el horario de Ciudad de México en este preciso momento. La hora de Ciudad de México son las 2 de la mañana con 17 minutos y vamos a ver que el mercado de Forex se divide en diferentes sesiones. Está la sesión de Londres, la sesión de New York, la sesión de Tokio y la sesión de Sydney, en la cual esta no le doy importancia, solamente a estas tres, las principales y fundamentales en este mercado. En este caso, como les comenté, vamos a operar libra dólar y precisamente como el primer, ¿cómo puedo decir? En este par, el primer la moneda mayor es la libra, le vamos a dar más importancia a la sesión de Londres. Como podemos ver, aquí la sesión de Londres inicia a las 2 de la mañana y termina a las 11 de la mañana. Entonces vamos a irnos al gráfico y aquí justo tracé la sesión de Londres. En este caso son las 2 de la mañana con 18 minutos ya, horario Ciudad de México. Y si se fijan, aquí abajito dice la hora. Son las 2 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y aquí igualmente, ¿no? En cada par. Lo hice en varios días. Cada división de estas líneas verticales es cada día. Para tomar esta opción en TradingView, solamente le das doble clic, igual clic derecho y le pones en Timescale, Session Breaks. Y listo. Ahora, si se fijan en este par, el mayor movimiento en acción del precio es justo en esta sesión. Aquí vemos un movimiento brusco, un movimiento fuera común del día, un movimiento brusco, otro movimiento brusco, otro movimiento brusco, un rango acumulativo muy grande, a comparación de todo el día, un movimiento brusco, un movimiento brusco. Como recordé, si tú le das la importancia a esos movimientos específicos en cada sesión, vas a poder generar una rentabilidad en el mercado, o por lo menos una probabilidad mayor a la que le estás dando ahorita en tus operaciones. Ahora, en este momento, obviamente, la dirección del precio es totalmente bajista. No hay por qué pensar lo contrario diferente. Mínimos más bajos, máximos más bajos. Obviamente la dirección es bajista. No hay que ser muy inteligentes para esto. En este caso, el tip que les voy a enseñar aquí es solamente identificar la sesión, los movimientos específicos y utilizar la herramienta del proceso Fibonacci. Como ya lo han visto en otros videos míos, para mí es una herramienta súper importante, o para mí yo lo utilizo muchísimo. En este caso, vemos que usualmente en la sesión de Londres, en una tendencia bajista o una dirección del precio bajista, en la sesión de Londres se genera el máximo más alto del día.
Por ejemplo, aquí vemos el día completo, vemos el máximo más alto, aquí igual de manera, aquí casi, aquí lo vemos de la misma manera, aquí no, aquí lo vemos otra vez, máximo más alto, aquí casi, es en la pre-London, y volvemos a lo mismo, aquí también hacemos el máximo más alto. Entonces es un tip que deberían de apuntar en una tendencia bajista en un par donde el principal movimiento se hace en la sesión de Londres, se va a generar el máximo más alto en la tendencia bajista al día en esa sesión de Londres. Obviamente, si es una tendencia alcista, el mínimo más bajo se va a generar en la sesión de Londres. Una vez entendido esto, vamos a ver cómo se maneja cada sesión, ¿no? En cada día. Aquí vemos la apertura de la sesión y vemos una pequeña subida, yo la llamo manipulación, la baja y el cierre. El cierre es por debajo de la apertura. Aquí vemos la apertura y el cierre por arriba de la apertura, un poco distinto. Aquí vemos la apertura y el cierre por debajo de la apertura, de la misma manera que el primer ejemplo. Aquí vemos la apertura y la sesión, el cierre, perdón, arriba de la apertura, igual que el segundo ejemplo. Aquí vemos la apertura y el cierre por debajo de la apertura, igual que el primer ejemplo. Aquí vemos la apertura y el cierre por debajo de la apertura, igual que el primer ejemplo. Y también en los siguientes ejemplos. Apertura, cierre por debajo de la apertura, cierre por debajo de la apertura. Bueno, como vemos, la mayoría de las veces, definitivamente, por ser una tendencia bajista, en la sesión de Londres va a tener un pequeño movimiento de manipulación. En este caso va a haber una apertura, como en este ejemplo, va a haber un impulso alcista, donde pudiera ser un impulso que confunda a tu operativa y luego vuelve al cierre por debajo de la apertura. Es el típico movimiento de una tendencia bajista en una sesión de Londres. Una vez tú identificado ese movimiento específico que yo le llamo manipulación, por unas razones específicas, tú puedes aprovechar ese movimiento utilizando tan simple como la herramienta Fibonacci. El tip, el tip principal de este video va a ser tomar el máximo de la sesión de Londres anterior a tu día actual. En este caso voy a tomar el máximo de esta sesión de Londres y tomar el mínimo de el día, el mínimo anterior de la sesión del mismo día. En este caso voy a tomar el mínimo antes de la sesión de Londres de este día y vamos a operar en el 61,8, que para ustedes saben, si han visto en nuestros videos, este porcentaje es clave para mí. Y tomo una operativa en venta por obvias razones. Estoy buscando ventas por ser una tendencia bajista o la dirección del precio es bajista. Tomo una operación en venta y al final del día puedo cerrar o al final de la sesión generar una ganancia de unos cuantos pips. En este caso, lo que es mi drawdown, es decir, la diferencia que hay en tu precio de entrada con tu stop loss es mínima. En este caso, 0 pips de drawdown y una ganancia de 27 pips o al cierre del día 19 pips. Unos pips, ¿no? Máximo del día de la sesión de Londres, anterior al día actual, y el mínimo anterior que es este mínimo anterior de la sesión de Londres, nada más que lo voy a extender para que vean el 61,8. Y bueno, volvemos a tomar una operativa en venta con un drawdown de aproximadamente un pip, 2 pips, la verdad no me afloja calcularlo, y al cerrar la sesión, 85 pips de ganancia. ¿Buen trade o no buen trade? Claro que sí. Sencillo, máximo, mínimo anterior de la sesión, no llega al 61, no opero ese día. No todos los días vas a tener la oportunidad de operarla, este movimiento. Entonces es importante que lo sepas. De la misma manera aquí, máximo, sesión de Londres del día anterior, mínimo antes de la sesión de Londres, no, tampoco. Volvemos al siguiente día de operativa, mínimo
El mínimo más bajo de la sesión recuerden, no es el mínimo anterior, o sea, no es el mínimo, es el mínimo más bajo de ese día anterior a la sesión de Londres. Ahora, el máximo lo tomo del máximo más alto de la sesión de Londres del día anterior y operamos justo en el 61,8. Ahora, en este caso, el drawdown fue mayor, pero la ganancia fue mayor. Aproximadamente aquí entra la operación, drawdown de 13 pips, ganancia cierre del día, 22 pips. Igual sigue siendo valioso. Una nueva oportunidad, ahí sí se pudo dar. En este caso tampoco se da, como vemos. Sí se da, pero se da pre-London, no se dan a London. Entonces no te sirve, o por lo menos si no tienes todavía dominado esto, no lo vas a poder trabajar. En esta ocasión vemos también que sí se puede. Máximo de la sesión de Londres del día anterior, con mínimo más bajo antes de la sesión de Londres del día actual. Vemos que claramente se da una perfecta entrada con un drawdown de 0 pips y una ganancia al cierre de la sesión con 43, al cierre del día con 85 pips. Bueno, es un tip que se lo recomiendo. Les comento, no les estoy enseñando un método, es simplemente una herramienta para que ustedes creen su propio método. Nos vemos en el próximo video.